y les damos la bienvenida en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho y el Centro de Formación y Capacitación, el Centro FOCAP, que en esta ocasión, con motivo de la conmemoración de una fecha muy especial, que es el día de mañana, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hemos visto por conveniente organizar el presente evento, un acto simbólico, y sumándonos a todas las actividades que se vienen ejecutando en nuestra región en el marco de esta fecha que es trascendental para todas y todos nosotros, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a presentar al ponente que el día de hoy va a ejecutar la presente charla que se denomina Prevención de la Violencia a las Mujeres desde las Nuevas Masculinidades. Es un tema sumamente nuevo, muchos recién estamos escuchando este tema, para cuyo efecto va a estar como ponente el licenciado Gabriel Gómez Tineo, que nos honra con su presencia. El licenciado Gabriel Gómez Tineo es licenciado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Cristóbal de Huamanga, tiene maestría en Política Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en Transformación de Conflicto por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y es un activista de derechos humanos. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Por favor, voy a pedir que se acerquen un poco más, que están muy atrás. Un poco más, acerquen. Están al último para que puedan escuchar mejor. Los que están atrás, acérquense. Los varones que se acerquen adelante, por favor. ¿Alguien más acá adelante? Sí, acá hay todavía espacio. Acá adelante. Acá hay sitio. Acá. Sí, hay un sitio acá, hay un espacio acá. Ya. Bueno, empecemos ya. Ya me presentó la doctora Diana. Mi nombre es Gabriel Gómez Tineo. Yo soy egresado de la Escuela de Antropología Social de la UNCH. Lo ha descrito brevemente. Yo me he dedicado a trabajar en derechos humanos por mucho tiempo, ¿no? He trabajado en una ONG que se dedica a promocionar los derechos humanos y he estado vinculado a las personas que han sufrido por ejemplo, han sido afectados en la violencia política, ¿no? Y de ahí también estoy trabajando en el sector de educación actualmente. Trabajo en un órgano técnico del Ministerio de Educación que se llama el CINEACE, lo que promueve la cultura de la calidad, el tema de acreditación en universidades e institutos, también la certificación de competencias, ¿no? Y esa es mi experiencia. Además, también pertenezco a un colectivo por los derechos humanos en Ayacucho, que básicamente promueve pues, la promoción, ¿no?, de los derechos humanos en diversos temas: pueblos indígenas, género, memoria, entre otras cosas que estén vinculados a todo lo que tiene que ver con la afectación de personas, ¿no? Yo les voy a pedir, por favor, que brevemente se presenten, cada uno, o sea, rapidísimo, 2 palabras. Soy Gabriel Gómez, de formación soy tal, y nada más. Empezamos de acá, por favor, usted, para un poco tener el diálogo más fácil, más ágil. Me llamo Neguelania Delgado, soy trabajadora social adscrita al juzgado de familia de Huamanga. Ya, muy bien. Gracias. Empezamos por ahí. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Valladolid Sicha, estudio Derecho en la Universidad de Perú. Buenas tardes a todos, mi nombre es Pilar Benito Bautista, soy estudiante de Derecho de la Universidad. Buenas tardes con todos, mi nombre es Vilma Quispevilca y soy estudiante de Trabajo Social egresada de la San Cristóbal. Buenas tardes con todos, mi nombre es Pilar Benítez Carta, también egresada de Trabajo Social de la Universidad. Buenas noches con todos, mi nombre es Blanca Luz Corrales Álvarez, soy psicóloga, trabajo en Centro de Salud Santiago. Buenas noches, mi nombre es Ismael Escalante Bomí, soy estudiante. Buenas noches con todos, mi nombre es Ana María Becerra,
soy egresada de la carrera de trabajo social. Buenas noches con todos y todas. Mi nombre es María del Pilar Vega Moisés, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de las Peruanas. Buenas noches con todos. Mi nombre es Victoria Peranca y soy bachiller en trabajo social. Mi nombre es Cristina Barrientos, egresada de trabajo social. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Ramón, soy de profesión trabajadora social. Buenas noches, mi nombre es Lisa Isamota, soy egresada de Trabajo Social de la UNI. Buenas tardes, mi nombre es Betty Badajos Cayeñaupa, soy estudiante. Buenas noches, mi nombre es Nelva de la Cruz Guamán, soy estudiante de trabajo social. Buenas noches a todos, mi nombre es María Bustamante, soy abogada y trabajo en la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, soy trabajador social mexicano. Muy bien. Siguiente. Buenas noches con todos, mi nombre es Celina Errezuliaca y soy estudiante de trabajo social. Buenas noches con todos, mi nombre es Juliana Vélez, soy estudiante de la UNA. Buenas noches, mi nombre es Edward, soy trabajador social. Buenas noches con todos, mi nombre es Yanina, soy egresada de Trabajo Social de la Universidad de San Cristóbal. Buenas noches con todos, mi nombre es Luz Cuadros, trabajadora social. Buenas noches con todos, mi nombre es Flor María Chupana Tugno, estudiante de trabajo social de la UNICH. Buenas noches con todos, soy Roxana Guamán Palomino y estudiante de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Lima. Buenas noches con todos, mi nombre es Samuel Eustaquio Suárez Puyo, estudiante. Buenas noches con todos, mi nombre es Nelly Gutiérrez Pizarro, soy licenciada en Antropología Social. Buenas noches con todos, soy profesional de trabajo social y actualmente soy facilitadora de clases. Muy bien. Buenas noches con todos, mi nombre es Maribel Palomino Morales, soy trabajadora social. Mi nombre es Jonathan Cavalcanti, soy antropólogo de profesión y actualmente vengo trabajando en el área de promoción y prevención del Centro de Emergencia Mujer Guamán. Buenas noches, mi nombre es Manuel Salvatierra, soy trabajadora social. Buenas noches, mi nombre es Julia, soy trabajadora social. Buenas noches, mi nombre es Benito Rivas y soy estudiante de psicología. Acá hay sitio. El siguiente, por favor. Buenas noches con todos, mi nombre es Ruth López Barrientos, soy licenciada en Antropología Social. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Macy Marlene Suárez, soy estudiante de Derecho. Buenas noches con todas, mi nombre es Rosa Huelma Medina y soy licenciada en Antropología Social. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Moisés y soy estudiante de Antropología Social de la UNICH. Gracias. ¿Quiénes llegan último? El último, ¿no? Bueno, en primer lugar, mis disculpas por la tardanza. Mi nombre es Jessie. Yo soy bachiller en la carrera de Trabajo Social. ¿Alguien más del último? Creo que está atrás. No importa. Sí, creo que usted, ¿no? ¿Que está atrás usted? ¿Ya se presentó usted? Ah, ya llegó tarde. Buenas tardes, disculpen la tardanza. Mi nombre es Janet Quispe Palomino y soy egresada de Trabajo Social. Ya, muy bien, creo que todos se han presentado. Muy bien, era importante conocernos un poco más o menos de qué disciplina provenimos para poder quizá hacer más, tener más proximidad para poder dialogar, ¿no? Esa es una charla introductoria muy general que a ustedes les va, de repente les va, seguramente muchos de ustedes porque vienen de las ciencias sociales, ya lo han escuchado, lo han conocido, pero igual siempre es bueno seguir reflexionando para seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, y acá como dice el título, las masculinidades, construcción de roles y mandatos, que básicamente es un tema relativamente nuevo, ¿no? Que en el país actualmente recién se está hablando, ¿no? Porque todo el tiempo se ha hablado, por ejemplo, del tema de género, ¿no? Y está muy vinculado esto al concepto de masculinidad. Y por eso chicos, vamos a empezar con estos dos conceptos básicos, totalmente básicos, que es sumamente importante para poder entender
cómo funciona esto, ¿no? Porque muchos hablan de un sistema sexo-género, ¿no? Alguien, por ejemplo, tiene referencia cuando hablamos de un sistema sexo-género, porque es importante abordarlo juntos y no aparte. ¿Alguien tiene una idea suelta? Con confianza, chicos, por favor. Ojo, que solamente estoy compartiendo las cosas que he aprendido en mi experiencia, con mis ganas de querer aprender y un poco investigado, ¿no? ¿Saben a qué se refiere alguien? Porque acá hay varios trabajadores sociales, hay un montón, hay psicólogos, también hay abogados, ¿no? Y antropólogos, por supuesto, ¿no? ¿Tienen una idea? Que los varones, que niños tienen que jugar con carrito, sí. Hacer un pueblo azul. En cuanto al sexo, yo lo puedo entender como cuestiones biológicas. Sí, sí, claro. En cuanto a lo que es género, ya son constructos sociales, sí. Más o menos. Sí, y bueno, en todas las culturas del mundo esto van juntos, ¿no? Pero es un sistema, ¿no? Porque no se podía hablar de género sin hablar de sexo. En todas las culturas esto va de la mano. Y bueno, como acaba de decir su compañero, el concepto de género es con lo que nosotros nacemos, ¿no? O sea, tú vienes al mundo con tu estructura biológica, está establecido así, ¿no? Vienes, si eres del sexo, bueno, del sexo macho, vienes con un pene, o si eres mujer, vienes con una vulva, ¿no? Y eso es natural, o sea, eso no va a cambiar por ningún momento, ninguna situación. Salvo en algunos casos que ustedes han escuchado, por ejemplo, antes se utilizaba el concepto de hermafrodita, ¿no? Pero ahora ya se utiliza, los nuevos conceptos han actualizado y ahora lo utilizan los intersexuales, que son personas que podrían nacer con dos sexos, ¿no? Y es normal también, pero generalmente es así. Entonces el sexo es fundamental para entender, por ejemplo, la relación del sexo-género. O sea, muchas personas a veces quieren analizar el problema y no ponen en cuestión, por ejemplo, los dos conceptos que van de la mano. Bueno, y el género es lo que dijo su compañero también, la construcción social. Y es una construcción sociocultural, o sea, nosotros, por ejemplo, no es lo mismo ser mujer en el 2019 que hace 50 años, ¿no? No es lo mismo, totalmente diferente, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, no podían tener ciertos derechos hace unos años, ¿no? Las mujeres no podían tener una característica de vestimenta, por ejemplo, hace 50 años. O sea, eso creo que, eso está bien claro, ¿no, chicas? No hay ninguna duda, ¿no? Y ahora la experiencia, los estudios nos demuestran, por ejemplo, que la construcción de roles es totalmente diferente. Y precisamente eso tiene que ver con el tema de la masculinidad. Por ejemplo, la antropología nos demuestra que esto de los roles, esto del género va a cambiar de acuerdo al tiempo histórico, al lugar geográfico, ¿no? Algunos estudios como de antropólogos clásicos como Malinowski, entre otras etnografías que han hecho, han demostrado que las mujeres cumplen otros roles, por ejemplo, digamos en un determinado tiempo, ¿no? Y en el Perú han hecho estudios, hay estudios, por ejemplo, históricos. Una historiadora, por ejemplo, bien famosa, María Rostorowski, ha encontrado textos, ha evidenciado a través de mitos, ha analizado estructura social y ha demostrado que en la cultura inca, pre-inca, por ejemplo, las mujeres tenían un rol diferente a comparación de la cultura occidental, la cultura europea, por ejemplo, ¿no? Y hay evidencias de eso, por ejemplo, cuando uno revisa, por ejemplo, algunos mitos de origen, las leyendas. El mito, por ejemplo, de la fundación de la humanidad, por ejemplo, en la cultura andina, ¿no? ¿Se acuerdan que hay dos mitos de origen? El mito de origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? De ahí se ve una dualidad, ¿no? Las relaciones son diferentes, Mama Ocllo cumple rol, forma mujeres, Manco Cápac también cumple un rol. Pero en el mito de origen de la cultura occidental es diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mito de origen de Adán y Eva? ¿Cómo es ahí, no? Nosotros los antropólogos utilizamos mucho los mitos para poder explicar una estructura social, cómo es la diferenciación, cómo es esta relación del sexo-género, ¿no? Entonces los mitos a nosotros nos permiten entender esas diferencias. El mito de origen de la cultura occidental
Dios primero, bueno, para empezar, Dios tiene una representación masculina, ¿no? Es varón, con barba, etc. Tiene otras características masculinas, ¿no? Y de pronto primero creó al hombre. Y después se le ocurrió que vio que el hombre estaba triste y muchos dicen, incluso muchos hacen parodias de eso y dicen que para que no se sienta triste, para que le friegue la vida, crea la mujer de una costilla. Y desde ahí, esa es una comparación en parodia, ojo que es importante. A veces los chistes también están cargados de comentarios o mensajes sexistas, misóginos, entre otras cosas, ¿no? Entonces de pronto creó a Eva y desde ahí marcó la diferencia, ¿no? Como que hay una simetría bien marcada. Adán tiene un rol importante, es el que hace las cosas, y Eva está al costado, que siempre le va a seguir, ¿no? Entonces los mitos de orígenes, los mitos cristianos también permiten entender esa diferenciación. Detrás de eso ha habido una serie de pensamientos históricos, por ejemplo, pensadores como Platón, Aristóteles. Aristóteles sostenía que las mujeres no habían logrado evolucionar completamente, que era un ser humano poco evolucionado, decía Aristóteles. Y Platón también sostenía esa postura, ¿no? Y posteriormente han ido alimentando ese tipo de pensamientos. En la Edad Media, por ejemplo, pensadores importantes de esa época también han ido marcando pautas, ¿no? Había discursos hegemónicos que solamente le daban posición a los varones. O sea, la historia nos permite entender esa relación, ¿no? Entonces esa diferenciación es importante para poder entender esta relación sexo-género, que van de la mano. Es un sistema que permite entender cómo es que el sexo biológico es con el cual tú naces, es como un papel en blanco, pues, ¿no? Es como tú de pronto vienes como una hojita en blanco. ¿Se acuerdan de este filósofo Renato Descartes? Decía de que los seres humanos venimos al mundo en blanco. Es como un celular, una memoria, ¿no? Que vienes en blanco y de acuerdo a tu cultura, a tu sociedad, al tiempo, si tienes pene o vagina, la sociedad te va asignando roles. Si eres mujer, bueno, te va a enseñar a que tú seas la delicada, te va a enseñar a que tú tienes que ser la que hace la labor doméstica, te va a enseñar de que tú tienes que llevar la parte reproductiva, entre otras características. Y si eres varón, te van a enseñar a ser fuerte, ¿no? Que el hombre no llora, que no puedes jugar con... Ya conocen ustedes, ¿no? Toda esa serie de características, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, chicos, chicas, para poder entender esa diferenciación entre el sistema sexo-género, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a este punto? ¿Algo? Con confianza, chicos, esto es un diálogo, ¿no? Algo que preguntar, algún comentario, alguna objeción a este punto, para pasar a la siguiente lámina. Bueno, entonces, estas son algunas características, por ejemplo, de la construcción de la masculinidad, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos esa diferenciación del sistema sexo-género, que es totalmente diferente en cada cultura, aunque muchos no lo quieren admitir y piensan que es natural, pero esto está demostrado por la ciencia, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los filósofos lo han demostrado esto, ¿no? Y hay bastantes estudios para poder investigar sobre ese tema, ¿no? Una de las características de la construcción del masculino tiene que ver con esto de la heterosexualidad obligatoria. Y esto es importante entenderlo porque hay, por ejemplo, teóricos, teóricos feministas que han investigado esto, ¿no? Y la heterosexualidad obligatoria tiene que ver en que si una persona nace con una vagina, los roles son obligados. Si una persona nace con un pene, también los roles son obligados, ¿no? Está claro esto, ¿no? Y hay mandatos de género, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un hombre de pronto es muy sentimental? ¿Qué pasa? Se dan cuenta que esta heterosexualidad obligatoria hace que esta persona tiene que volver. O sea, si se está saliendo de este patrón masculino, no lo dejan salir porque lo van a devolver, ¿no? Te sales de eso y tienen que devolverte. Lo mismo pasa con las mujeres también. ¿Qué pasa cuando una mujer decide vestirse de diferente manera? Acá hay sitio, acá adelante hay sitio, acá hay espacio. Hay 2 sitios acá, hasta 3 sitios hay acá. Entonces, continuamos. A ver que se acá adelante, por favor, acá hay espacio.
Acá hay sitio, acá hay espacio. Hay una silla acá. Bueno, continuamos entonces. Y muchas personas piensan que eso es natural, que no es posible que una persona adopte unas características distintas a su género, ¿no? Y por eso se habla del mandato de género. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, hay unas formas de expresar el micromachismo en la sociedad, ¿no? ¿Se acuerdan, no sé, hace 2017, 2016, en una discoteca en Lima, en una discoteca una mujer se emborrachó y alguien abusó sexualmente de ella mientras estaba inconsciente y mucha gente lo aplaudía, ¿no? Ya. Todos lo aplaudían, incluso alguien grabó por celular, hizo un video y se hizo viral y generó un montón de debates. Y entre los debates estaban, por ejemplo, muchos justificaban, las propias mujeres justificaban eso, ¿no? ¿Y cuál era el argumento? De que se lo merecía porque sale a la calle, porque va a la discoteca, ¿no? Ya. Entonces eso es una muestra de que existe una heterosexualidad obligada. Que las mujeres tienen que tener un rol específico y si salen de eso, lastimosamente pues las van a juzgar, ¿no? Pero el caso también de acá en Ayacucho, ¿se acuerdan de la señorita que casi la matan, la han estrangulado? Y la discusión era en torno a por qué ella había ido a un lugar con un hombre, ¿no? Y ahí tiene que ver con una teoría que se habla, por ejemplo, del marianismo, que es una postura que tiene que ver que en nuestra cultura las mujeres tienen que parecerse más a la Virgen María, ¿no? Si sale de ese patrón, ya sale una serie de comentarios, por ejemplo, ¿no? La van a juzgar, la van a acusar, la van a descalificar, etcétera, etcétera. Entonces, la valoración, por ejemplo, a las mujeres, cuando es más mujer, o sea, una mujer es más mujer cuando se parece más a María, ¿no? Cuando mantiene esa pureza, etcétera, todas esas características, ¿no? Y el varón es más varón cuando es fuerte, es violento, es el que tiene que tener la hegemonía en algunos espacios. Ese es el patrón del masculino. Entonces ahí se ve esa heterosexualidad obligatoria. Esa es una característica de la masculinidad. El otro punto tiene que ver con la hipersexualidad. Ustedes se han preguntado por qué en nuestra sociedad existe prostitución femenina. ¿Por qué existen prostíbulos donde las mujeres ofrecen su cuerpo? Porque se han preguntado por qué no existe para varones. O de repente existen, pero son casos muy aislados, ¿no? En el dicho nomás, por ejemplo, ¿cuántos lugares de prostitución existen, por ejemplo, no? Es una pregunta. ¿Se han preguntado por qué existe eso? Tiene que ver con el patriarcado, con el machismo, ¿no? Porque lastimosamente en esta cultura así hegemónica, donde hay una masculinidad bien marcada, el cuerpo de la mujer, por ejemplo, se convierte en un comercio. Y por eso existen los prostíbulos, y no existen prostíbulos de varones que ofrezcan su cuerpo a mujeres, ¿no? Y si existe, de repente en algunas ciudades grandes es exclusividad, y son muy discretos, o sea, no es formal eso, ¿no? Pero nuestra cultura admite, por ejemplo, la prostitución. Entonces, esto de la hipersexualidad, por ejemplo, tiene que ver con cómo es que nosotros los varones, desde que nacemos, desde pequeñitos, nos enseñan a ser sexualmente activos. ¿Han escuchado casos, por ejemplo, de papás que están preocupados que su hijo ya cumplió cierta edad, tiene 14, 15, 16, 17 años? Mi hijo aún no tiene enamorada, ¿no? El papá preocupado va y le lleva un prostíbulo al hijo. Y tiene que ver con estos ritos de pasaje, ¿no? Son ritos de iniciación. Y no pasa con las mujeres, ¿verdad? Entonces, detrás de esta hipersexualidad está también el acoso, está las ganas de agredir sexualmente. Tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué los varones cuando pasa una chica en la calle expresamos esta sexualidad? Y esta sexualidad no es reprimida. O sea, nadie dice nada cuando un varón expresa su sexualidad, cuando le silba, le pifea, le dice cosas a una mujer. Pero si una mujer lo hace, la sociedad lo recrimina, ¿no? Entonces, a nosotros nos han enseñado a ser sexualmente hipersexuales. Y a las mujeres les han enseñado a que tienen que ser sexualmente inhibidas, ¿no? O sea, no se admite en nuestra cultura que una mujer pueda expresar su sexualidad libremente. Y por eso viene el juzgamiento, viene una serie de adjetivos que van descalificando a la mujer, ¿no?
Eso es una característica también de nuestra cultura. Y el otro aspecto tiene que ver con la homofobia. La historia nos ha demostrado, por ejemplo, que la homosexualidad ha existido siempre. En la cultura andina, por ejemplo, cuando uno viaja al norte y encuentra esos huacos eróticos de la cultura mochica, ahí va a encontrar, por ejemplo, coito del mismo sexo, ¿no? O las fiestas romanas también, ¿no? Por ejemplo, que también había coito, o algunas culturas también, por ejemplo, en la cultura china, los reyes podían tener como amantes a otros varones jóvenes, ¿no? Esos mandatarios, ¿no? Entonces, históricamente siempre ha existido esto de la homofobia, pero en nuestra cultura así machista, patriarcal, no nos permite la aceptación de la homosexualidad. Y por eso expresamos homofóbicamente, ¿no? Y hay un sentimiento de rechazo, de odio, de descalificación, entre otras cosas, a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Chicos, acá hay espacio, acá hay 1, 2, 3, hasta 4 espacios hay acá. Están acá hay espacio, pueden pasar acá. Entonces, ustedes se han preguntado por qué las bromas cotidianas de varones, nosotros los varones tendemos a feminizar a nuestros amigos. Cuando estoy conversando con mi pata, de pronto a mi pata le digo maricón, digo así, ¿no? O cabro, entre otras palabras le digo, ¿no? Y se han preguntado por qué. Porque en el inconsciente tenemos muy marcado de que si un varón se parece a una mujer, es inferior a ti. Y esa es una característica también de la masculinidad, de esta masculinidad hegemónica, tradicional. O sea, no se admite que un varón pueda parecerse a una mujer, porque si se parece, tú te incomodas, ¿no? Y tiene que ver con eso de la homofobia. O sea, nos han enseñado que el hombre pues tiene que ser bien varón, ¿no? y el ser bien varón tiene que ver con estas características: ser violento, ser agresivo, ser fuerte, ser el proveedor de todas las características. Pues no se admite que una persona se parezca a una mujer, y es por eso que nosotros descalificamos. Tanto que se parezca nomás, que sea bonito ya. Bueno, entonces muchas personas, precisamente por eso es que muchos varones no expresan, por ejemplo, su orientación sexual diferente. Si es que fuera diferente, ¿no? Y por eso en algunos casos, por ejemplo, hay personas que son gays, son homosexuales y no lo revelan, ¿no? Y a veces lo revelan en algunas circunstancias, de repente cuando están un poco tomados, o en todo caso lo hacen con la persona más vulnerable, o sea, con menores de edad, ¿no? Y ahí ocurren los casos de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Es una muestra, la homofobia. Entonces, y la otra característica tiene que ver con eso también del sexismo, la discriminación que se ejerce sobre un individuo por su sexo. Esto, por ejemplo, se expresa cotidianamente cuando hacen chistes, por ejemplo, ¿no? La vez pasada yo estuve por el trabajo en Huancazancos y estaba reunido en una mesa por trabajo, ¿no? Con unos profesores. Y de pronto un profesor llegó y dijo, hizo un comentario, pero así bien sexista, ¿no? Justo estaban hablando del pisco y se puso a contar de que el pisco le hace doler la pierna a las mujeres. ¿Y cómo así? Le digo, pues no. No, es que las mujeres cuando toman pisco abren las piernas, decía, por ejemplo, ¿no? Y era un comentario bien sexista, bien misógino, ¿no? Cómo es que victimizaba a la mujer, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de sexismo es la inversa, por creer que los varones no podemos cambiar un pañal de un bebé, ¿no? Es un comentario sexista. O sea, le asigna una característica o un determinado rol de acuerdo al sexo y creen que eso es normal, es natural. O he encontrado, por ejemplo, comentarios así como mujer al volante, peligro constante, ¿no? Sí, o sea, eso es sexismo, ¿no? Entonces hay una serie de ejemplos que son sexistas y a veces uno lo hace por reír, pues no, por vacilarse, por reírse, a veces
Si una persona no comprende estas cosas, se ríe, pues es parte de tu humor cotidiano, ¿no? Pero si uno está deconstruido, entiende estas cosas, simplemente las cuestiona, ¿no? Que no me parece gracioso ese chiste, dice, ¿no? Pero hay un montón de chistes que tienen esta característica, que son muy sexistas. Y finalmente sirve para inferiorizar al otro, ¿no? Entonces, esa es la característica de la construcción de la masculinidad. Y finalmente tiene que ver la misoginia, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, en el mito de origen de la creación, cuando le echan la culpa a todo a Eva es misoginia, ¿no? Ella es la culpable de todo, ¿no? O algunos comentarios dicen, por ejemplo, las mujeres tienen la culpa. O, por ejemplo, si una mujer se viste de una determinada manera y de pronto uno la abusa sexualmente, ella tiene la culpa. ¿Para qué se viste así, no? Y está relacionado con la hipersexualidad. ¿Para qué se viste? ¿Para qué me provoca si yo soy un hombre hipersexual, no? Y es por eso que ocurren las agresiones sexuales. Entonces, esas son las características de esta cultura masculina hegemónica. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión sobre estos puntos? ¿Algo más? Para poder continuar. ¿Se escucha al fondo? Sí, ¿no? ¿Algo más? Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está la masculinidad hegemónica, ¿no? Como característica. Entonces, entonces se da esta triada, ¿no? Tiene que ver con esto, la violencia de un hombre contra sí mismo, la violencia de los hombres hacia las mujeres y la violencia de los hombres hacia otros hombres. Los casos, por ejemplo, de muertes callejeras. ¿Se acuerdan del policía que lo mataron acá en 26 de enero? Sí, claro, sí. No, cualquiera dice, o sea, se pregunta, pero si él había robado, ¿no? O sea, si sabía que estaba armado, ¿por qué fue a enfrentarse, no? ¿Por qué fue a enfrentarse? Le ganó su machismo seguramente, pues, ¿no? No le importó. Porque, o sea, si una persona es razonable, no vas a enfrentar a uno que está armado, pues, ¿no? Y simplemente lo mató, ¿no? Los casos de, ¿cómo se llama?, de muertes por violencia callejera, se dan en hombres, generalmente. Los índices lo dicen así, las estadísticas, ¿no? Discotecas, o espacios de trabajo que son muy arriesgados, se da por hombres. Precisamente tiene que ver con esto de la masculinidad. O las enfermedades terminales, por ejemplo, ¿no? Muchos varones no nos enseñan a nosotros a expresarnos sentimentalmente. A veces cuando uno se siente mal no lo expresa porque se ve feo que un varón se esté quejando, pues, ¿no? Entonces de repente una persona ya no revela su enfermedad, su dolencia, y de pronto ya está avanzando y ya finalmente termina muriendo porque ya le agarró una enfermedad terminal, ¿no? Y tiene que ver con la masculinidad, porque el varón no expresa sus sentimientos, no le enseñan. En algunos casos dicen que algunos explotan, pero así de muchos años es como una olla a presión, pues, como una tapadera, ¿no? Sale a veces expresa su sentimiento, pero de manera violenta, ¿no? Entonces tiene que ver con la masculinidad. No nos permiten a nosotros, no nos enseñan a expresarnos, y finalmente esta conducta termina haciéndonos daño a nosotros mismos. Hay muchos hombres que se maltratan físicamente, ¿no? Sobre todo los que trabajan en actividades físicas que son muy duros, ¿no? Y tiene que ver con esto, y el sistema también reproduce esa práctica, ¿no? El otro punto, bueno, la violencia de los hombres hacia las mujeres, ¿no? que es cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con esto de las relaciones de poder, ¿no? Porque históricamente y culturalmente a los hombres nos dan poder, ¿no? Y a las mujeres no les dan poder. Tienen un rol subalterno. Y es por eso que a veces uno cree que es normal que la mujer está debajo de uno y la termina violentando. Claro, físicamente es diferente, ¿no? O sea, hay una estructura corporal, biológica distinta, porque hay varones que tenemos más fuerza, ¿no? Pero lo otro es cultural, o sea, es aprendido, ¿no? Entonces, eso también se expresa así. Creer que las mujeres son inferiores y por lo tanto se las tienen que violentar para validar esa diferenciación de poder es una característica también.
Bueno, y la violencia de los hombres hacia otros hombres, que es otra de las características. Generalmente los varones a veces nos mechamos, pero ¿no? Las mujeres pocas se pelean, ¿no? De repente estás tomando una cerveza en un bar y de pronto pasó algo y quien pega es el más macho, pues, ¿no? O en un partido de fútbol, ¿no? Se empiezan a friccionar y se pelean y terminas violentando al otro. Esa es una característica también. No crean que la masculinidad solamente afecta a las mujeres, también afecta a los varones. Que nos afecta mucho, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué. Muchos somos víctimas de esta masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, y estas son las características del patriarcado que ya les había comentado, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el origen, con la historia, que ha habido una división de trabajo, por ejemplo, en estas épocas antiguas, donde surgió la agricultura, en la historia, donde había una división del trabajo, los roles, ¿no? Ahí empezó a crearse el Estado, la propiedad privada, y ha ido creando ahí esa diferenciación. Las mujeres se les ha asignado, por ejemplo, el rol doméstico, ¿no? De la producción, de la reproducción, y después al varón se le ha asignado el rol de la casa, ¿no? Tenía que ser el recolector, el cazador, que tenían que salir y tenían que enfrentarse. Pues había esa división histórica, ¿no? Y las características han sido el sexismo, el machismo, la misoginia y la hipersexualidad masculina, que ya lo hemos abordado, ¿no? Y ¿alguna pregunta, algún comentario para pasar a la siguiente lámina? Y bueno, teniendo en cuenta estas características, encontrando esa diferenciación bien marcada, bien sutil también, porque a veces no lo sentimos, creemos que es normal y eso se expresa en las mismas mujeres cuando expresan sus micromachismos, ¿no? Hay mujeres que cuestionan a otras mujeres que quieren salir de ese mandato de género, de ese patrón, ¿no? Y he visto un montón de casos, por ejemplo, cuando hay mujeres activistas o feministas, cuando quieren expresar algo, las otras mujeres los tildan de feminazis, ¿no? Y las tildan de estar loca. Entonces se dan cuenta que hay micromachismos marcados y las mujeres también son parte de esa estructura, de esa sociedad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias, lo que tenemos que hacer es, como profesionales, como servidores, como estudiantes, trabajar con enfoque de género, ¿no? Y el enfoque de género tiene estas características. Tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la perspectiva. Si uno tiene un entendimiento teórico de la realidad y de la cultura, puede plantear una perspectiva, una visión, o sea, cómo tú ves, ¿no? El asunto, ¿no? Por ejemplo, un profesor que enseña educación inicial, un profesor que maneja la perspectiva del enfoque, no va a permitir que los niños jueguen, por ejemplo, cuando los niños juegan roles de profesiones, no va a permitir que las niñas solamente puedan jugar a la enfermera, a trabajador social, entre otros, o a ser docente, profesora de inicial, ¿no? Sino lo que va a hacer es que va a romper esas brechas y va a hacer de que los niños también puedan jugar a ser enfermeros, por ejemplo, o las niñas puedan jugar a ser doctores, ingenieros, entre otras profesiones. Tiene que ver cómo es que uno tiene el enfoque y va proyectando, ¿no? Va rompiendo supuestamente esos pensamientos supuestamente normalizados, ¿no? Y eso tiene que ver con la perspectiva. Bueno, y las evidencias de brechas, pues lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos elegido autoridades regionales, más de casi 2.000 alcaldes, entre provinciales y distritales, y no han llegado ni a 200 mujeres alcaldesas en el país. Y muchas, yo como soy antropólogo, a veces viajo a las comunidades, interactúo con municipalidades, yo veo, por ejemplo, hay 4 regidores varones y una regidora, ¿no? Y a la regidora le dan la chamba de la cocina. Sí, el que tiene que cocinar porque hay actividades en la comunidad, se viene el Día de la Madre, se viene el aniversario de todas las cosas que se vienen a la municipalidad es cargado, a la mujer lo mandan a la cocina. Y los problemas más importantes los discuten los varones. O sea, la problemática
de la comunidad, de adquisición, entre otros problemas. Y eso es normal. Ustedes han visto que en una oficina, por ejemplo, donde están sentados trabajando altos funcionarios, ¿no? De repente abogados, magistrados, en algunos casos a las mujeres le dan la chamba de la limpieza, ¿no? Quien sirve el café es la mujer, ¿no? Ahí están las brechas. Y pocas tienen perspectiva de género en los varones y no permiten que las mujeres hagan eso y no lo hacen de manera conjunta. O sea, de repente la mujer vale hoy día y mañana le toca al varón y van alternando los roles, ¿no? Entonces, ahí se notan esas brechas, evidencias de brechas, y hay un montón de datos, pues, indicadores, ¿no? Por ejemplo, quienes acceden a educación superior, ¿no? Es muy alto la brecha. O quienes acceden, por ejemplo, a ascensos en los puestos, ¿no? Hay una determinada edad que cuando uno termina la universidad, el instituto, ya entra a una edad reproductiva, entonces se reproduce en las familias, pues, ¿no? Entonces la mujer termina quedándose en la casa cuidando del hijo y el varón va continuando, va a seguir ascendiendo, ¿no? Va a seguir a estudiar su posgrado, su maestría, su doctorado, sus diplomados, y la mujer ahí se trunca, ¿no? Entonces tiene que ver también cómo es que si hay una familia, una relación igualitaria, podrían turnarse, ¿no? Por ejemplo, el varón podría ayudar a su esposa, ni siquiera, no, por ejemplo, está mal el concepto de ayudar, no es ayudar, sino es cumplir su rol. Se dan cuenta que el patriarcado, el machismo está en la médula, a veces uno lo reproduce, pero que es así, es constantemente ese aprendizaje, ¿no? Y esto es chamba básicamente de los varones, ¿sabes? Porque las mujeres, ustedes tienen, históricamente y culturalmente están por debajo, pues, ¿no? Y generalmente el que tiene que hacer esta chamba, o sea, el que tiene que darse la chamba de la deconstrucción y de la descolonización del pensamiento, es el varón. Es chamba de ellos. Las mujeres, si bien están empoderándose, ¿no? Porque también existen, hay micromachismos, ¿no? Por ejemplo, el empoderamiento de la mujer se da en 3 niveles. Existe un primer nivel de empoderamiento que tiene que ver con la persona, ¿no? O sea, tú como mujer sales adelante, te empoderas, conoces tus derechos, rompes con todos esos pensamientos y empiezas a rebelarte, ¿no? Ese es un primer nivel de empoderamiento. El segundo nivel de empoderamiento tiene que ver con las redes. O sea, las mujeres también forman redes. ¿Se acuerdan del programa Juntos, por ejemplo, que funciona en nuestro país? Ha sido muy criticado, ¿no? Mucha gente dice, no, pero ese es un programa que a la gente le vuelve más ocioso, las mujeres ya no producen, se juntan y chismean, dicen, ¿no? Y eso también es un pensamiento, una justificación machista, ¿no? Pero hay estudios que han demostrado que estas mujeres, a partir de juntarse, ellas, por ejemplo, hacen redes de protección, se cuentan los problemas que tienen, ¿no? De repente le pegó, no tiene dinero para poder mantener a su hijo está O sea, el hecho de que las mujeres tengan redes crea también protección. Y por eso existen organizaciones de mujeres, ¿no? Colectivos, como en Ayacucho existe el IRMA, por ejemplo, el Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, entre otros colectivos de mujeres jóvenes, ¿no? Ese es el segundo nivel de empoderamiento que sirve también y aporta para que las mujeres puedan estar agrupadas y puedan defenderse mutuamente. Y el tercer nivel de empoderamiento tiene que ver con la política pública. Estas mujeres empoderadas del primer o segundo nivel ya tienen que ir a un espacio político, ¿no? Se tienen que ir ya a exigir a su autoridad para que se inserte en la política pública agendas como el tema de la igualdad, por ejemplo. Y eso aporta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengamos mujeres regidoras, mujeres congresistas o autoridades mujeres ya aportando ya a la construcción de una política pública con enfoque de igualdad. Y eso es importante. Después, bueno, estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿no? Que es importante. Por ejemplo, cuando nosotros creamos condiciones para generar igualdad de oportunidades, estamos en el tercer piso, ¿no? ¿Ustedes han visto si hay una rampa para personas que tienen discapacidad? Entonces tiene que ver con la igualdad de oportunidades. O sea, tú tienes que generar condiciones para que las personas que están en un sector vulnerable pueden tener la misma oportunidad que tú. No es lo mismo, yo tengo brazos, tengo pie, no es lo mismo las condiciones para una persona que tiene discapacidad, ¿no? Pero ustedes han escuchado, por ejemplo, ahí se habla de que mucha gente ya reclama, dice, no, pero ya en nuestra sociedad hemos avanzado un montón.
Las mujeres ya tienen derechos, tienen igualdad de oportunidades, pero ¿han escuchado hablar del techo de cristal? Es como yo tengo un espacio acá, ¿no? Arriba en el techo voy a poner un vidrio así, bien alto, ¿no? Tengo una palomita, y a la palomita lo voy a liberar yo. ¿Sabes qué, paloma? Vete, eres libre, eres libre. La paloma no va a poder pasar del techo de cristal. Y tiene que ver con las condiciones, ¿no? Si tenemos mujeres que son acosadas constantemente en la calle, porque no tienen autonomía física, o sea, no pueden vestirse libremente en la calle, porque si se visten la van a juzgar, la van a acusar, incluso la van a agredir sexualmente y muchos van a justificar por todas esas cosas que hemos hablado ya, ¿no? Mujeres que llegan a ser autoridades sufren también de acoso político. Yo tenía a mi amiga que era regidora de una provincia. Ella, una mujer empoderada, se enfrentó a todos, ¿no? Y al final incluso la estigmatizaron, la hicieron sentir mal, le dijeron que era una loca, malcriada. Porque una mujer joven no puede rebelarse, porque si se revela es malcriada, pues, ¿no? Por más que tenga razón, ¿no? Entonces ahí se nota, por ejemplo, los techos de cristal, que no existen. O sea, aparentemente tú como individuo estás libre, estás empoderado, pero las condiciones todavía no se dan. Y tiene que ver con la cosa pública, ¿no? Con el Estado, con la política pública. Y si el Estado no te genera condiciones, en una oficina constantemente las mujeres sufren acoso, chantaje sexual, ¿no? Para poder tener una chamba o mantener un trabajo, a veces tienen que aguantar cosas, ¿no? Afortunadamente ya existe una ley del acoso, ¿no? Que ha sido aprobado y justo le cayó la primera experiencia congresista de Escano, ¿no? Bueno, entonces está cambiando poco a poco, y esas son acciones positivas que habría que reconocerlo, pero todavía a nivel subjetivo, a nivel cultural, todavía falta trabajar mucho ese tema, todavía es pequeño, ¿no? A pesar de que hay un montón de cosas que se han logrado para la mujer, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, recién pueden votar desde el año 1956 en el Perú, no podían votar antes, no les permitían el voto. Y volvemos un poco a esta comparación histórica. El estudio que hace María Rostolowski evidencia, por ejemplo, que las mujeres sí tenían un rol diferente, ¿no? Y las evidencias arqueológicas, por ejemplo, cuando vamos al norte del Perú, la dama de Cao, ¿no? ¿Cómo es que una mujer joven tenía tanto poder? Cosa que era totalmente imposible en la cultura occidental, o sea, era raro. Más arriba está en Chiclayo está otro museo, la sacerdotisa de Chornancam, una mujer también como más o menos 40 años que tenía mucho poder. Y así vamos a encontrar ejemplos. En la cultura inca, por ejemplo, el acceso a bienes o acceso económico, las mujeres podían heredar en la cultura inca y tenían acceso a tierra, o sea, tenían topos, ¿no? Y el Estado inca les daba eso, cosa que era totalmente imposible en la cultura occidental, o sea, eso no existía. Las mujeres solamente pertenecían a sus esposos, ni siquiera tenían una identidad propia, ¿no? Cuando fue la rebelión de Tupac Amaru, hay un estudio que hizo un historiador, Charles Walker, hay un capítulo que habla, por ejemplo, del rol de Micaela Bastías, ¿no? El esposo de Tupac Amaru. No lograban entender los españoles por qué una mujer podía manejar grupos, ¿no? Ella manejaba la logística en esta rebelión, manejaba los caballos, organizaba. Estaba loco, decía los españoles dijeron que estos indios están locos, ¿no? Porque recordemos que para ellos eran los indios, los indígenas eran salvajes, herejes, ¿no? Que no estaban bautizados, eran unos salvajes, estaban locos esos salvajes. Esa es su interpretación, o su valoración cristiana en todo caso, pues, ¿no? La forma, la estructura social del otro es diferente, ¿no? ¿Cómo lo calificaba? De salvajes. Entonces, esas son evidencias de que nos demuestran de que en la cultura, las culturas pues eran diferentes. Entonces eso, por ejemplo, es una muestra de esta diferenciación. Si sabemos un poco esto, podemos ir rompiendo poco a poco y podemos cambiando la sociedad, ¿no? Y es importante la acción afirmativa, ¿no? Cuando uno entiende, reflexiona, revisa un poco la literatura, va a cambiar tu pensamiento, ¿no? La idea es eso también.
Bueno, ya les hablé del empoderamiento, de las acciones positivas. Entonces, esas son las características para un poco construir una sociedad más igualitaria, ¿no? Con enfoque de género, ¿no? Y es importante darse cuenta. Y hay políticas de Estado que han ido avanzando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hace años no existía el divorcio, ¿no? Recién con el gobierno de Fujimori empezó a que las mujeres podían divorciarse. Muchas mujeres no se han divorciado porque precisamente el Estado no les garantizaba, ¿no? No existía el divorcio, o sea, el matrimonio era para siempre. Por más que tu marido te saque el ancho, te masacre, no puedes divorciarte porque así dice el mandato social, ¿no? Y sobre todo el mandato religioso, pues, ¿no? Pero poco a poco el feminismo ha ido ganando espacio y ha ido, gracias al feminismo, por ejemplo, existe el voto, existe el divorcio, muchas mujeres pueden ir a la universidad, muchas mujeres pueden tener participación política, entre otras cosas que van ido ganando espacio en la cosa pública, ¿no? que es la política pública, ¿no? ¿Algún comentario para ir avanzando? Sí, pasamos, ¿no? Sí. Según usted, no sé, no quiero decir una investigación, ¿hasta qué porcentaje ha avanzado esto de las características del enfoque de género a la fecha? ¿No? Usted ponía un ejemplo, por decía de que en una municipalidad que solo hay una mujer, la mayoría son varones, ¿no? También tenemos nosotros nuestra ley de la cuota de género, lo cual no se respeta. También ponía el ejemplo de que, bueno, si hay magistrados, si hay solo una magistrada, la ponen a la cocina. Pienso que todo esto también es cuestión de persona, hasta donde uno se hace respetar. Imagínense que yo me sienta ahí, esté como un funcionario de mi mismo nivel, de mi mismo rango, y me manden a la cocina, ¿no? Yo no puedo aceptar ello, ¿no? Porque soy tan igual que ellos, ¿no? Quisiera Sí, eso por ejemplo es importante lo que usted dice, ¿no? Tiene que ver mucho con el empoderamiento, ¿no? Muchas mujeres creen que el rol doméstico es de ellas, ¿no? Y hay una división, social del trabajo, ¿no? Lo privado está asociado a la mujer, o sea, la casa, lo íntimo, en el aspecto sentimental también. Y lo público está asociado al varón. Por ejemplo, la actividad política es pública, ¿no? O sea, ahí los varones es su salsa, ¿no? Y la casa es las mujeres. Entonces, si una mujer empoderada conoce todo esto, no permite que esto sea natural, o sea, esto del rol en la oficina, en cualquier espacio, y se revela, pues, ¿no? Y es normal, pues debe ser así, pues, ¿no? Porque vivimos supuestamente estamos construyendo una sociedad igualitaria, ¿no? Pues tiene que ver con eso también. Entonces, muchas mujeres asumen eso. Se ve claramente en las casas, los hijos varones y mujeres van a la universidad, o sea, ambos van a la universidad, ¿no? Pero la mujer hace doble chamba, ¿no? Además de ir a estudiar, también tiene que ver en la casa, cocinar, lavar, planchar, trapear, entre otras cosas, labores domésticas. Y el varón es permisible, pues no le exige mucho, ¿no? Entonces eso tiene que ver también cómo es que las familias van instruyendo, educando también a las futuras generaciones, ¿no? Y por eso es muy común esta frase que dice que no críes futuros feminicidas, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, esto de las municipalidades, ¿no? Que existe una ley de la alternancia, la cuota, ¿no? O sea, la realidad nos ha demostrado que todavía nosotros como sociedad, como cultura, todavía no estamos, si bien existe una ley, todavía no lo logramos entender, le sacamos a vuelta a la ley, ¿no? Generalmente los partidos políticos o movimientos políticos cumplen la cuota para rellenar, ¿no? Ya, pues porque la ley lo dice que tienes que poner mujeres en tu grupo, ¿no? Pero si no, no lo pones. Y eso pasa, ¿no? Generalmente sienten que el rol de la mujer es subalterno y lo ponen de relleno, y cuando llega a ser poder termina así sirviendo, ¿no? Y si se revela, sufre acoso político. O sea, si mujeres que se rebelan, los van a chantajear, los van a calumniar, los van a cerrar posibilidades, no le van a dejar desarrollarse políticamente como mujer. Y hay varios casos, hay un montón de casos de acoso político. Y es parte de esta cultura, ¿no? Tiene que ver con esto de la educación, por ejemplo, en un estado laico, ¿no? En la Constitución Política del Perú, en un artículo, creo que es el artículo 50, establece claramente que el Perú es un estado laico y no es un estado confesionario. O sea, quiere decir que nosotros tenemos libertad de credo.
respetamos todos los credos religiosos, los respetamos, y si una persona no cree en mi religión, yo lo respeto, ¿no? Y la educación debería ser así, pero lastimosamente no se da así. O sea, vemos, por ejemplo, históricamente, desde la época antigua, siempre ha estado vinculado la iglesia con el Estado, ¿no? Se van de la mano, ¿no? Y el Perú también es así, o sea, a pesar de que la Constitución lo dice que somos un Estado laico, pero culturalmente todavía no estamos preparados y seguimos asumiendo que somos un Estado confesionario. O sea, es casi obligatorio que en la escuela enseñen religión. Y debería ser al contrario, deberían enseñar historia de las religiones, por ejemplo, no religión como dogma, ¿no? Sino historia de las religiones. Y ya cuando una persona llega a una determinada edad, ahí recién podría decidir si cree, si es cristiano, si cree en la Pachamama o en cualquier religión que existe, ¿no? Y eso tiene que ver con un Estado laico, y la educación todavía no llega a ese nivel, todavía no podemos. Y justo un Estado laico es que no permite, por ejemplo, que el Estado pueda insertar políticas públicas con enfoque de género, ¿no? ¿Se acuerdan de esa protesta fuerte? Cuando en el currículo nacional quieren hablar sobre estas cosas, al toque satanizan, estigmatizan, y hay un sector grande que no quiere y obstaculiza, y por eso no avanzamos como Estado. Si nosotros educáramos con enfoque de género desde pequeñitos, seguro que podemos avanzar más rápido como Estado. Y no tendríamos casos de feminicidio, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes se han preguntado por qué se da el caso de feminicidio? ¿Por qué existe feminicidio y no masculinicidio? Porque hay una estructura de poder marcado, pues histórico, ¿no? Entre el varón y la mujer, ¿no? ¿Por qué el varón termina matando a la mujer cuando una mujer decide decide no tener una relación sentimental con esta persona? Porque tiene que ver con esto de la masculinidad. Un varón no soporta que alguien la deje, que afecta su ego. Si no es para mí, es para nadie. Es su propiedad. Es su propiedad. Es común, yo interactúo con gente así de manera cotidiana, con choferes, con personas que están dedicados en el comercio, y de pronto llegan conversaciones que tienen que ver con esto de las relaciones, ¿no? Y dice, si me saca la vuelta yo lo mato, dice así, ¿no? Si quiere ir con otro yo lo mato, dice así, ¿no? O sea, aparentemente parece suelto, una frase suelta, pero tiene un contenido muy, muy profundo, ¿no? Si no hay miedo a hacer eso. Sí. Entonces, tiene que ver con esto, y es por eso es importante educar con enfoque de género para no crear futuros feminicidas, ¿no? Que sobre todo se dan los varones, ¿no? Y también no crear mujeres sumisas, mujeres que estén empoderadas y puedan luchar pues, por la igualdad, ¿no? Es importante. Entonces, esa es una condición también. Y en nuestro Estado tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación también aportan a esto por ejemplo, de la diferenciación o la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? La publicidad. Cuando tú te vas, yo tengo mi carro, voy a cambiar aceite y encuentro almanaques de mujeres calatas, ¿no? O los programas televisivos como Esto es Guerra, entre otras cosas. Los programas reality, esas cosas, por ejemplo, contribuyen, por ejemplo, a esta sociedad machista, ¿no? Porque el cuerpo de la mujer se cosifica, ¿no? Es un objeto más. Y lo utilizan la publicidad, los medios de comunicación, entre otras cosas. ¿Qué pasaría si una empresa privada es consciente de esto y rompe con eso y deja de usar el cuerpo de la mujer como un objeto publicitario y de paso un objeto sexual? Porque eso contribuye a que el cuerpo de la mujer se sexualice, ¿no? Pero tiene que ver con esas cosas también que hay que ir cambiando poco a poco, ¿no? Bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, de esta masculinidad hegemónica que se expresan cotidianamente. El verdadero hombre no puede decir no. Y tiene que ver esto con la hipersexualidad masculina. O sea, si un hombre va al hotel con una mujer, sí o sí tiene que acostarse, ¿no? Porque va en contra de su masculinidad. Y si no lo hace, te lo tiene que decir que lo ha hecho, ¿no? Si no queda mal como varón, pues. No es la verdad. Y me ha pasado a mí. ¿Por qué voy a negarlo? Sí, es verdad. Eso pasa. Porque si una persona, si un varón muestra un fracaso entre otros varones, va a ser estigmatizado. Va a ser descalificado, ¿no? Y eso pasa, pues, lastimosamente. Tiene que ver con esto de la competitividad. Y eso pasaba en el colegio. Yo no sé cómo. Las generaciones han cambiado, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, generalmente habían este tipo de cosas, ¿no?
que el más hombre, el más macho era el que había tenido más flacas. En los adolescentes, en jóvenes pasa eso, ¿no? La que tenía más flacas era el más macho, ¿no? Violenta, ¿no? Por ejemplo, el verdadero hombre, para ello feminiza al otro, y lo que les contaba, ¿no? ¿Por qué los varones tendemos a feminizar a nuestro compañero, ¿no? En mi grupo yo siempre utilizo esa palabra. O sea, soy consciente, ¿no? Pero a veces feminizamos al otro. No, tú eres un maricón, entre otras cosas, ¿no? Lo estás bajando. O sea, no es igual a tú, o sea, tú siempre, el varón, el masculino es muy frágil porque imagínense si un varón mostrara debilidad, ¿no? No podría hacerlo porque es muy frágil. Ustedes se han preguntado por qué se dan, cuando las personas ancianas, por ejemplo, ancianos de 70, 80 años, primero se muere la mujer, ¿no? Y el varón se muere rapidísimo. La mujer puede aguantar mucho tiempo sin estando sola, ¿no? He visto casos de varios ancianitos que se han muerto rápido, ¿no? Y tiene que ver con esta fragilidad de la masculinidad, ¿no? Que hay una dependencia emocional muy fuerte también. Sí, muy fuerte, muy marcada, ¿no? Entonces tiene que ver con esta característica, ¿no? Bueno, y la masculinidad mutilada, que solo es pene como acto sexual y penetración, ¿no? Ustedes se han preguntado por qué en las cárceles existe violación sexual de hombres a hombres. ¿Por qué los varones violan a otros varones en los penales? Tiene que ver con el poder. En la violencia política, el cuerpo de la mujer era un campo de batalla. Ha habido casos de violación sexual masiva. Senderistas, para humillar a los comuneros que se habían rebelado en algunos pueblos, violaban a sus mujeres. Fue en la guerra con Chile, ¿no? En la guerra del Pacífico, ¿no? Los chilenos cuando llegaron lo primero que hicieron era violar a sus mujeres, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer se convierte en un campo de batalla, ¿no? Y eso pasa en cualquier conflicto, siempre pasa eso. Y tiene que ver con esto del poder, ¿no? Siente que tiene mucho poder y tiene que poseer el cuerpo del otro. Y por eso es que ocurre, en los penales ocurren casos de violación sexual a varones. No se entiende, ¿no? Porque si supuestamente son heterosexuales o homosexuales. Pero al final tiene que ver con esta posición del poder, y por eso es que ocurren los casos de violación sexual. Bueno, la homofóbica, ¿no? El rechazo a tocar el cuerpo del otro, solo hay contacto violento. Las mujeres pueden abrazar libremente cuando se encuentran, son amigas, ¿no? Dos mujeres pueden andar libremente, andar de la mano juntas, no pasa nada. ¿Ustedes han visto dos varones agarrarse de la mano en la calle? O cuando los varones se abrazan pero así, de manera violenta, o sea, contactos así, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y tiene que ver con esta característica también. En cambio, el caso de las mujeres es totalmente más sensible. Y no está mal, o sea, si un varón decide ser expresivo, normal, pues, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esta nueva masculinidad. O sea, te rompes estas características y vas construyendo una nueva conducta diferente. Si quieres aportar a que tu sociedad cambie, ¿no? De por sí las diferencias no son malas, ¿eh? ¿Cuándo se convierten malas? Cuando obstaculiza el desarrollo humano, ¿no? Cuando ya ocurren los casos de violencia, feminicidio, pocas oportunidades, ese es el problema. Si esas diferencias no afectaran a nadie, seríamos felices, ¿no? Pero lastimosamente esas diferencias afectan, pues, a que no pueda avanzar una sociedad. Como el caso. Ya estamos casi a 2 meses y un poco más, ¿no? 7. Ya tenemos 26 casos de feminicidio en el país. En Ayacucho un caso de feminicidio horrible, ¿no? Muy horrible. Pues esos son los problemas que tenemos como país, pues hay que ir cambiando, ¿no? Bueno, y tiene que ver con esto de la responsabilidad también, ¿no? Que se cree que los varones naturalmente somos irrefrenables, ¿no? O sea, se refiere a la sexualidad. Por eso muchos justifican, por ejemplo, hay una canción, que justificaba la agresión sexual, ¿no? Creo que era de los Chabelos, no me acuerdo. No sé si alguien escuchó los Chabelos, es un rock peruano, unos locos que cantan cosas horribles, pero hay así canciones. El carnaval, por ejemplo, había una canción que escuché el día martes, algo así que decía así: si me sacas la vuelta te saco la mierda, algo así, o te mato, algo así decía, ¿no?
Pero hay canciones carnavales que a veces están cargados de humor, pero tienen una connotación misógina, sexista, estereotipada, muy marcado, ¿no? Y eso, por ejemplo, también se cree que es normal, pero indirectamente va aportando a una conducta. ¿Qué más? Y estos son más, las mujeres por naturaleza son más sensibles que los hombres. Es una construcción ya normal, elaborada, muchos piensan así. Los varones por naturaleza somos más duros que las mujeres. Los hombres no lloran, permanentemente se ve eso. Solo los maricones tienen miedo. Hay una cumbia, por ejemplo, que escucho siempre en la calle que dice los hombres no lloran, ¿no? Y eso es mentira, pues, ¿no? O sea, cómo promueve también esta canción, o estas músicas de este cumbiambero norteño, ¿cómo se llama? Un chato. ¿Ah? Tony Rosado, por ejemplo, ¿no? Que es recontra machista y misógina, ¿no? O sea, yo digo que ese pata canta basura, ¿verdad? No lo escucho, por ejemplo, ¿no? O las canciones, una canción, por ejemplo, de Ricardo Arjona, ¿no? ¿Se acuerdan del tema Mujer? Que también tiene una connotación muy fuerte, machista. O sea, justifica algunas cosas, ¿no? Entonces esas cosas también hay que ir cambiando, ¿no? Solo los maricones tienen miedo, esto es trabajo de hombres, patear con fuerza como hombre. Eso también es normal escuchar en conductas masculinas, ¿no? Ya vamos a terminar ya. Bueno, y también he encontrado frases así: la mujer es de la casa como el hombre de la calle, el hombre es el jefe del hogar. Esto primero tiene que ver con esta división del trabajo, ¿no? Lo público y lo privado, ¿no? Ya se justifica. Acá se expresa, por ejemplo, eso de que el hombre está asociado a lo público y la mujer a lo privado. Se expresa cotidianamente. El hombre es el jefe del hogar, pareces una niña, los hombres no lloran, la sexualidad de los hombres es irrefrenable. Ella me provocó y uno es hombre. Es común escuchar esto, ¿no? En cualquier espacio se escucha esto. Los hombres por naturaleza tienen más necesidades sexuales que las mujeres. Ahí está expresado la hipersexualidad masculina. Y no es natural eso, es construido social y culturalmente. Así que no crean que las mujeres no tienen necesidades sexuales, también los tienen, sino que la cultura va arreglando así, ¿no? Y tiene que ver con esto de la hipersexualidad. Bueno, solterón maduro, maricón seguro también. Es común escuchar eso. Es común. Y muchos varones son víctimas de esta frase. O sea, aunque no lo crean, son víctimas. Yo he visto en algunas comunidades varones que han fracasado entre comillas, ¿no? De pronto la mujer se fue con otro y ese es el estigma. Llevan un estigma muy marcado en la espalda, ¿no? Porque la comunidad permanentemente lo va a juzgar a esta persona, porque si le ha dejado a las mujeres que no es buen hombre, ¿no? No ha sido buen hombre. Y como esta masculinidad hegemónica tradicional va haciendo daño también a los propios varones, ¿no? Y esa es una característica, o sea, así se ha construido la sociedad, pues, ¿no? Bueno, para ir avanzando ya, a mí no me gusta pegarle, pero ella me provocó, y eso es común. Yo conversaba una vez con un alcalde distrital y él justificaba la violencia justamente parado en esta frase, ¿no? O sea, la violencia es naturalizada, supuestamente para corregirse, ¿no? Hay una idea de superioridad muy marcado que tenemos los varones y creemos que las mujeres son subalternas, y el uso de la violencia es corregidora. Esa es la idea, ¿no? Usamos la violencia para corregirla, ¿no? Ella me provocó y por eso la pegué, ¿no? Mi carácter es así, no me puedo controlar, o sea, también tiene que ver con esta violencia cargada, ¿no? Y justifica también la violencia así. Después viene siempre es necesario darle su chiquita a la mujer para que recuerde quién manda, también permanentemente se ve eso. O sea, es común eso, escuchar sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Y así justifican la violencia, pues, ¿no? Pégale de vez en cuando si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe. Es recontra misógina, ¿no? O sea, ella sí lo sabe, ¿no? Yo conversaba, por ejemplo, con un comunero en una comunidad de X y él decía, a mí, por ejemplo, en quechua, ¿no? Me escuece la mano, por eso le pego yo a ella, decía, ¿no? O sea, simplemente así, ¿no? Me escuece la mano, por eso le pego a ella, ¿sí? Y así justificaba la agresión. ¿Algún comentario,
algo para ir cerrando ya, porque es básicamente esta es lo que les quería mostrar es una introducción a todo este tema que es tan amplio, que se puede abordar mucho para un poco conocer más. Yo creo que es importante. A mí me gustaría trabajar este tema con varones, ¿no? Yo veo muy pocos varones. Es una muestra también de cuánta importancia le damos a estos temas a los varones y cuánta importancia le dan a las mujeres, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esta cultura, pues, machista, patriarcal, que solamente las mujeres creen que esos temas son importantes, los varones creemos que no son importantes. Digo, muy pocos varones. ¿Algún comentario o algo para ir cerrando ya? Y mañana es el Día Internacional de las Mujeres. Es una fecha importante para recordar, ¿no? Por ejemplo, es común escuchar que a las mujeres les regalan cosas, ¿no? Y les dicen feliz día y les llevan chocolates y flores y todo ese rollo, ¿no? Ojo que no se trata de eso, ¿no? No es Día de la Madre. Ni siquiera en el Día de la Madre uno debe regalar a su mamá cocina, porque estás validando su rol inferior, ¿no? Yo he visto que muchos le llevan a la mujer artefactos, ¿no? Una licuadora, una cocina, una lavadora, etc. Estás validando esta construcción masculina. Deberías regalarle cosas que le sirvan a ella como persona. Sí, así es. Y, por ejemplo, mañana es el Día Internacional de las Mujeres y es un día pues, de las mujeres, ¿no? O sea, de ellas como personas, como mujeres que han ido empoderándose, ¿no? Que han ido saliendo adelante, han ido rompiendo esta estructura. Pero cuando se habla de, por ejemplo, de género y desarrollo, tiene que ver con condiciones. O sea, tú tienes una mujer empoderada, pero si no tienes condiciones es como el techo de cristal, pues, ¿no? Tú le dejas libre, tú la empoderas, pero arriba es un desastre, no tienes libertad. Yo leí una tesis, por ejemplo, en Querobamba. En Querobamba había un estudio que habían hecho, una tesis bien paja, bien chévere. Cómo es que el Centro de Emergencia Mujer había empoderado mujeres en la comunidad, ¿no? Pero la estructura social, los actores, los operadores de justicia eran desastrosos. Primero de su autoridad comunal, su juez de paz, la policía, entre otros actores, no tenían el enfoque de género y finalmente terminaron revictimizando a la mujer. Y la mujer se frustra, pues no. La mujer se frustra porque tú te empoderas, pero arriba es un desastre, o sea, tienes unas barreras así muy marcadas y al final el sistema termina excluyendo, ¿no? Y eso tiene que ver con una postura, por ejemplo, esto de una teoría, una corriente feminista que tiene que ver con el ecofeminismo, ¿no? Tiene que ver con esto de la idea de la dualidad. En la comunidad campesina justifican esta asimetría, creen que las mujeres y los varones están basados en este pensamiento colectivo de la Pachamama, entre otras cosas, y creen que hay una oposición perfecta, ¿no? Armónica, ¿no? O sea, el varón y la mujer son opuestos, complementarios, pero si uno analiza, digamos, hay una relación asimétrica, ¿no? La mujer lleva la peor parte, ¿no? Y lo que hacen los programas del Estado es empoderar mujeres y rompe con esa estructura. Y al final la gente se frustra y dice, no, pero eso es del Estado, no sirve porque al final ha roto matrimonios, la mujer ya no quiere hacer las cosas, se ha revelado. Claro, pues si vivía en una relación asimétrica totalmente marcada, ¿no? Es normal que las personas puedan rebelarse si es que se empoderan. Entonces uno le abre los ojos y rompe esa estructura aparentemente, entre comillas, armónica, y no es armónica. Es desastroso porque las oportunidades para las mujeres en la comunidad no hay oportunidades. Cuando tienen hijos pequeños, que lo van a mandar la familia elige, ¿no? ¿A quién le mandan a la escuela, al colegio, a la universidad? Al varón y a la mujer lo van a mandar a casarse, a criar ganados, entre otras cosas, que es parte de la comunidad, ¿no? Entonces hay mucho por trabajar en este tema. Bienvenido al tema, chicas, chicos. Así que ustedes están para seguir profundizando más en este tema y vamos a ir construyendo pues una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no? Muchas gracias. Esperen, hay una pregunta acá. La masculinidad hegemónica tiene que ver mucho también con la masturbación. Sí. Bueno, la masturbación es un acto normal, porque las mujeres también lo hacen, ¿no? Es un tema muy íntimo, ¿no? Tiene que ver con el autoplacer, ¿no? Pero generalmente la masculinidad hegemónica hace público la masturbación.
Veo una película que se llama, búsquenlo, debe estar en internet, se llama, película, chévere, chévere. Es de la Segunda Guerra Mundial. Habían niños que estaban enamorados de una mujer muy guapa, que estos niños le veían pasar a ella y siempre se iban a masturbar, viéndola a ella, ¿no? Y lo hacían entre ellos, ¿no? Y algunos meaban, por ejemplo, y quien aguantaba más era más macho porque podía escribir el nombre de ella, ¿no? Ustedes han visto, normal, los varones a veces se juntan entre varones y van a mear, ¿no? Y algunos empiezan a escribir nombre, cosas así. Y el que aguanta más, el que hace más es el más macho, pues, ¿no? Y tiene que ver con esta construcción también de la masculinidad hegemónica. La película se llama, no recuerdo el nombre, pero es una película bien chévere. Es de la Segunda Guerra Mundial. Ya me acordé, la película se llama Malena. Malena. Es muy buena la peli, muy chévere. ¿Algún comentario más? Sí, a ver, escuchamos. Ya, un ratito, acá hay una pregunta y ya más. Ya, bueno, la charla dice prevención de la violencia en las mujeres desde las nuevas masculinidades. ¿Qué rasgos debe tener las nuevas masculinidades en un varón? Un hombre con una postura masculina distinta a la hegemónica, por ejemplo, debería cuestionar comentarios sexistas, ¿no? Para empezar, ¿no? Debería sentir que que cuando hace las cosas en la casa no está ayudando, sino está cumpliendo su rol. Es otra característica. Es común utilizar, por ejemplo, la cadena de mensajes pornográficos. Te mandan WhatsApp, ¿no? Calatas, porno, etc. Una persona deconstruida simplemente los corta y ya no reparte, ¿no? No debería ser violento para empezar también. O sea, rómpese. ¿Tú crees que un nuevo masculino puede creer que las relaciones, los conflictos se solucionan con diálogo, ¿no? Y no acudiendo a la violencia, ¿no? No debe acosar en la calle, por ejemplo. Y si ves amigos que están acosando, los cuestiones, oye, no acoses, pues no, ¿qué te pasa, no? O sea, ponte en el lugar de ellas, ¿no? En algunos casos, algunos a veces tienen que usar el ejemplo de su familia, ¿no? Por ejemplo, no, pero yo tengo mi hija o mi hermana y no me gustaría que... Bueno, eso también te ayuda a reflexionar, ¿no? Y entre otras cosas que van cambiando, o sea, cosas dañinas que hacen daño a la mujer, pues simplemente los deja de hacer, ¿no? Y deconstruyes y haces una nueva masculinidad ya deconstruida, cambiada, ¿no? Es difícil. O sea, la primera pared son los propios varones, o sea. Y la chamba es con los varones, no es con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres están ahí avanzando, ¿no? Si un hombre nuevo masculino tiene que trabajar con otros varones para cuestionarlo, ¿no? Y hacerles reflexionar. Y poco a poco si esa persona tiene apertura, vas conversando, vas reflexionando juntos y van cambiando, pues, ¿no? En algunos casos no, pues porque al final te van a terminar, te van a decir, no, eres un maricón, te van a decir así, pues, ¿no? Y pasa, normalmente así reacciona. Y es parte pues, de un proceso de cambio, ¿no? Sí, Jonathan, me iba a preguntar. La pregunta es interesante el tema porque, como tú dices, esto va dirigido a varones y es como desestructurar de todo este sistema cultural arraigado que se ha aprendido en varones y construir una nueva masculinidad en nuestra sociedad para que no haya casos de violencia, para que no haya casos de feminicidio, de otras cosas más que se dan, ¿no? Si bien es cierto, el patriarcado, tú acabas de hablar, es un sistema que se ha venido desde momentos históricos, inclusive desde la época primitiva, se podría decir, desde la sociedad esclavista feudal hasta ahora. Y cómo nosotros ahora, pese a las políticas del Estado, podríamos crear una construcción de una nueva masculinidad en los hombres. Eso sería mi pregunta. Mira, que yo sea consciente de eso y ya le cambie el chip a mi amigo.